Hola, te damos la bienvenida a IGEIA, el podcast del Colegio de Médicos de Málaga, donde hablaremos de salud con dos enfoques, el de los profesionales de la medicina y el de los pacientes. Comenzamos. ¿Cómo cuidar mi salud mental? Este es el título elegido por el primer capítulo de IGEIA, el podcast del Colegio de Médicos de Málaga, en el que vamos a abordar la medicina desde el punto de vista del médico y también del paciente. Nos podrás escuchar en las principales plataformas de podcast y si te apetece ponernos cara, no tienes más que entrar en el canal de YouTube del Colegio de Médicos de Málaga para vernos. Hemos querido comenzar hablando de salud mental porque parece que es un término que se ha puesto incluso de moda y vemos necesario que es el momento idóneo para analizarla a fondo. Como es el primer capítulo, me vais a permitir que hable un poco sobre mí. Soy Rebeca García Miña, soy periodista y responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Málaga desde hace más de 22 años. Y bueno, me apasiona mi profesión y bueno, como desde el periodismo podemos divulgar ciencia desde la veracidad, desde el rigor, que es algo tan necesario que en estos tiempos en el que proliferan las fake news y los bulos, pues me parecía un acto de responsabilidad, no solo a mí, sino a la institución para la que trabajo, poner estas herramientas de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad, ¿no? A la hora de iniciar este proyecto, pensé también en la necesidad de contar con los pacientes, porque ¿qué es la medicina sin los pacientes? Nada, ¿no? Bueno, también quiero explicar el porqué del nombre del podcast, que se llama IGEIA, porque IGEIA era la diosa de la mitología griega, la diosa de la salud, de la higiene, ¿no? De la limpieza, de la sanidad y de la curación. Damos paso ya a nuestros invitados, al doctor José Miguel Penandreu y a Emilio Bandera Martín, que nos acompañan hoy con nosotros y a los que les doy las gracias por su tiempo. Bienvenidos a IGEIA. Bueno, comenzamos contigo, con José Miguel. Eres especialista en psiquiatría, director del Departamento de Salud Pública y Psiquiatría de la Universidad de Málaga y también eres profesor visitante en Stanford University y director del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo del PAIME en el Colegio de Médicos de Málaga. José Miguel, me gustaría empezar por lo básico. ¿Qué es la salud mental? Bueno, bajo el punto de vista clínico, la OMS no tiene una definición de lo que es la salud mental. Define la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como el bienestar completo físico, psicológico y social, que es una definición tan amplia que no es decir absolutamente nada. Lo dice todo, pero no dice absolutamente nada. El concepto de salud mental es un concepto realmente reciente, ¿no? Es reciente en el sentido de que está muy vinculado a un tipo de psiquiatría que se hace actualmente, y yo creo que esto viene muy a cuento de lo que va a salir a lo largo de este debate, que sería la psiquiatría comunitaria. Tenemos que tener en cuenta que a los psiquiatras a finales del siglo XIX se nos llamaba alienistas, ¿no? Y los alienistas éramos personas que tratábamos aliens, ¿no? Todos conocemos la película Alien, que Alien es lo extraño, lo que sobra, lo que no pertenece a ese mundo, algo de lo que hay que escapar, algo que tal. Y esa era un poco la imagen de la enfermedad mental y del enfermo mental. En aquellos momentos tengamos en cuenta que la psiquiatría científica no se había iniciado, ni muchísimo menos, tenía unos grandes componentes demonológicos, tenía grandes componentes de tipo religioso que venían desde la Edad Media, y al paciente psiquiátrico, bueno, pues como un gran logro, ya no se le mataba, ya no se le quemaba como hacían con las brujas, que muchas de ellas eran pacientes psiquiátricas, ¿no? Sino que se le encerraba en centros aislados, los manicomios, y entonces los alienistas eran los que cuidaban a los que estaban aislados, pero sin ningún tipo de tratamiento científico, ¿no? La ciencia psiquiátrica comienza a desarrollarse en el siglo XX. En el siglo XX aparecen grandes movimientos, que no voy a detallar aquí, pero comienza la ciencia psiquiátrica. Pero todavía no tenía voz el paciente, todavía el usuario del sistema no tenía voz, era alguien que era un ser absolutamente pasivo, sometido a las directrices del psiquiatra, que ya no se llamaba alienista, que ya era psiquiatra. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya bastante avanzado en los años 50, los años 60, en varios países se comenzó a desarrollar el movimiento de la psiquiatría comunitaria.
Es decir, que entonces ya no se contempla la enfermedad, sino que se contempla la posibilidad de que es algo rehabilitable. La ciencia psiquiátrica había avanzado mucho, la psicofarmacología, gracias a las terapias psicoanalíticas inicialmente y después otras, ¿no? Pues se empezó a contemplar el discurso del paciente, y el discurso del paciente pasó a ser tan importante como el discurso médico. Y por eso Emilio está aquí, porque estamos en esta psiquiatría, que es la psiquiatría que tiene que ver, por eso hablamos de salud mental. El diseño comunitario intenta tener en cuenta a la comunidad y las opiniones de los auténticos protagonistas de esto, que son los pacientes, siempre son los pacientes y sus familiares, que muchas veces padecen las consecuencias de la enfermedad, ¿no? y las han de gestionar. Por eso la salud mental es tan protagonista en estos momentos, porque es el modo actual mediante el cual se aborda el tradicional abordaje psiquiátrico. Y qué importante es la visión de los pacientes. Tenemos con nosotros a Emilio Bandera. Hola, Emilio. Tú eres miembro de AFENES. Es importante comentar aquí qué es AFENES. AFENES es la Asociación de Familiares de Enfermos de Salud Mental. Está con nosotros en este estudio, aunque no la vais a poder ni ver ni escuchar, pero está aquí acompañándonos, dándonos calor, su presidenta, Carmen Sibaja, que bueno, inicialmente fue la persona que yo invité para este podcast, y ella me sugirió muy inteligentemente y me dijo: Rebeca, vamos a darle voz a los pacientes psiquiátricos que tienen que ser escuchados y sobre todo lanzar siempre un mensaje esperanzador, ¿no? Emilio, cuéntanos, bueno, salúdanos y si te apetece contarnos un poco tu proceso. Vale, mira, lo primero es daros mucho las gracias por darme la oportunidad de poder transmitir, como hubiera podido transmitir otro compañero o compañera que ha tenido esa vivencia dentro del mundo de la salud mental. Por ejemplo, me gustaría sobre todo empezar diciendo la importancia de las palabras, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de enfermedad mental, por ejemplo, las siglas de AFENES ya se están cambiando ahora mismo, ¿no? Porque no es la palabra de enfermedad, sino porque al final la persona que vive ese proceso, porque nosotros muchas veces lo vimos de ahí, de ese proceso, de esa vivencia que estás pasando, ¿vale? Porque nuestro mensaje, claro, es que todo es recuperable, que la recuperación es posible, ese es nuestro mensaje. La persona que vive ese proceso, cuando la califica de enfermo mental o enferma mental, ¿vale? Al final puede coger un rol. Ese rol puede ser un rol pasivo, en el cual no tiene escucha, como te ha comentado el doctor Pena. Ese rol en el cual yo no soy capaz de vivir, porque yo, a través de ese diagnóstico que me se ha impuesto, según lo que yo he dicho, ¿vale? Me han dicho el psiquiatra, ¿no? Normalmente, yo a raíz de ahí no soy capaz de tener una vida por ese. Yo ya no soy capaz, yo a raíz de tener estos diagnósticos, no soy capaz de hacerlo. Es decir, nosotros trabajamos sobre la necesidad de la persona que está viviendo esa experiencia. Por eso nosotros tenemos que cambiar sobre... La palabra muy importante es experiencia en primera persona o experiencia propia que está viviendo esa persona. Intentamos no trabajar tanto sobre los diagnósticos, no tanto sobre, digamos, todo lo médico, sino el ámbito más social, la necesidad que esa persona necesita, lo que yo necesité, por ejemplo. Yo después, si quieres, puedo comentarte un poquito brevemente mi experiencia y en lo que AFENES me ha ayudado, me ha aportado. Y sobre todo trabajamos en la importancia de que haya una persona al lado tuya que no te juzgue, que no te cuestione, sino que te acompañe en ese proceso. Que muchas veces hemos tendido a juzgar desde el conocimiento, que es obvio, pero muchas veces también hay que escuchar al otro para saber aprender y trabajar en equipo y conjuntamente. ¿Te apetece hablar de tu proceso o si quieres un poquito más adelante? Más adelante, como queráis, como sea. Estupendo, Emilio. También hay una cosa que no había comentado y bueno, que me gustaría comentar, que este podcast se está grabando desde Estudio con Málaga, que es un plato que hay en el Colegio de Médicos de Málaga, un plato maravilloso y bueno, es importante también saberlo, los que nos podéis ver desde YouTube, si lo estáis viendo. Bueno, ahora comentaba antes al principio en la introducción que se habla mucho de la salud mental, que incluso se ha puesto un poco de moda, ¿no? A mí esta expresión no me gusta mucho usarla, pero es cierto que se habla, ¿no? Se han eliminado también muchos estigmas, ahora ya a las personas no les da reparo comentar, pues mira, es que tengo que ir a terapia o estoy yendo a terapia, voy al psiquiatra, voy al psicólogo, ¿no? Se habla con cierta normalidad, ¿no? Con cierta normalidad. Pero mi duda es, ¿esto no puede llegar a desvirtuar el verdadero sentido de la salud mental? Es decir, ¿no se debería diferenciar la gestión de las emociones de las patologías tradicionales de la salud mental, ¿no? José Miguel, quizá
Puedes responder tú y luego me gustaría tener tu visión también, Emilio. Hombre, uno de los problemas de la medicina es que puede morir de éxito, en el sentido de que la medicina, no cabe ninguna duda de que ha aportado a la vida humana mucha calidad, ¿no? Mucha calidad. Los avances científicos que se han producido, sobre todo en los últimos años y tal, pues nos están dando una supervivencia mucho más alta, nos están dando una calidad de vida mucho más elevada, podemos sobrevivir a enfermedades a las cuales la gente moría antes y tal. Hace aproximadamente 50 años, más o menos, hubo un autor que me interesó mucho, yo era todavía estudiante de medicina, se llama Ivan Illich, que escribió un texto que se llama Némesis Médica, ¿no? Sobre la medicalización de la vida hace ya 50 años. Y entonces decía que ya en aquel momento, fundamentalmente en Estados Unidos, porque él trabajaba en Estados Unidos, decía que se nacía en un hospital, se vivía en los hospitales y se moría en un hospital, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando con el mundo de la psiquiatría. Hay un proceso de psiquiatrización de la vida, ¿no? De psiquiatrización de la vida en el sentido de que todo es psiquiatrizable. Todo se puede introducir a través de ahí. Y no es así. O sea, la psiquiatría es simplemente un arma que tiene una serie de elementos científicos que vamos intentando mejorar y tal, para ayudar a una parte del conocimiento y de la evolución y de la salud del ser humano. Pero es simplemente eso, no hay que psiquiatrizarlo todo. Y efectivamente, creo que gracias al éxito de la medicina y de la psiquiatría, pues, aunque quizá tenga menos éxito que otras áreas de la medicina, en algunos puntos se está produciendo un exceso de psiquiatrización de la vida y de las emociones, sin ningún género de dudas, ¿eh? ¿Y tu visión como paciente de esto, Emilio, cómo lo ves? Mira, pues mi visión es realmente que es verdad que se está diagnosticando todo. Cualquier sentimiento, cualquier emoción que una persona no sepa gestionar, se le pone un nombre. Eso a raíz de hoy realmente cualquier persona, porque está visto en el día a día, en esta sociedad que estamos siempre compitiendo, siempre vamos a la bulla, siempre vamos corriendo para todo, porque siempre todo va muy deprisa. Vemos que todos vivimos bajo un estrés constante de que somos muy chicos, muy jóvenes. Y desde ahí se nos exige. Esa gestión de estrés, por ejemplo, ya desde muy pequeños muchas personas que llegan a la asociación, jóvenes chicos y chicas que llegan, muchas veces se encuentran bajo una tensión y bajo un estrés que no se sabe. Y realmente las familiares muchas veces buscan una explicación, digamos, dentro de la medicina, dentro de la psiquiatría, buscando qué le está pasando a mi hijo, a mi hija, que muchas veces lo que necesita esa persona es una escucha de una persona que esté al lado y la escuche sin... Sí, es lo que dije antes, sin juzgarla realmente, porque realmente llegamos muchas veces a buscar un exceso de medicación, que la medicación es necesaria, pero la justa y la necesaria durante el menor tiempo posible. Porque al final, realmente es verdad que se está poniendo poco a poco, es de verdad que la salud mental, digamos, más se visualiza más, ¿no? Pero realmente todavía cuesta, porque la persona que vive ese proceso realmente se siente diferente y a raíz de un papel o a raíz de un diagnóstico, es como una confirmación de un miedo, como me pasó a mí en mi tiempo. Es la confirmación de que soy diferente al otro y muchas veces es algo que pido aquí, sobre todo a muchos médicos, muchos psiquiatras, muchos psicólogos, que sobre todo que no se centren tanto en ese diagnóstico, sino en la necesidad de esa persona que está viviendo ese proceso, porque muchas veces ese cuestionamiento, ese juzgar, ese querer transmitir, muchas veces se transmite de una forma, bueno, se transmitirá de muchas maneras, pero muchas veces inequívoca, y cómo la vive la persona. Porque muchas veces el que tiene miedo, muchas veces no sabe cómo exponerlo. Si yo no sé exponer lo que me está pasando, sé que es lo que estoy viviendo, y lo que yo siento, yo lo siento. Si te lo verbalizo, te lo digo, realmente tú me estás escuchando, tú empatizas conmigo. Eso es lo que más o menos queremos transmitir muchísimos chicos y chicas que estamos ahora trabajando en esta asociación, que estamos trabajando esta red de acompañamiento en primera persona, haciendo ese acompañamiento desde la igualdad, desde la escucha, desde que el proceso que hemos pasado es el mismo y hay posibilidad de poder tener una vida totalmente normalizada, porque lo es. Antes me preguntaste un poquito sobre mi vivencia, ¿no? Yo tengo ahora mismo 40 años, ¿no? Yo he estado en mi casa desde los 20 y pocos años, durante 10 años sin salir de casa. 10 años sin salir de casa. He tenido varios ingresos. He tenido una toma de 15 pastillas diarias, un exceso de medicación brutal, con un peso desorbitado, porque realmente emocionalmente no sabía con quién expresarme, cómo contar las cosas, porque yo iba cambiando de médico ante esa ansiedad constante que vivía, esas emociones, a esos pensamientos que estaba viviendo, que eran para mí
totalmente reales, porque lo sentía yo y realmente siempre era un cambio de medicación, ¿vale? No es que esté muy no quiero luchar contra la medicación, pero digo que es una herramienta más, no el fin en ello, sino que la terapia, la escucha, el poder acompañar, el que se siente una persona al lado tuya, te mire a los ojos, que muchas veces estamos tan metidos en nuestro, que una mirada hace muchísimo, un acercamiento, eso es fundamental. Yo cuando estaba ahí me sentía totalmente juzgado, al final empecé a vivir una vida, digamos, totalmente diferente, porque el día, por ejemplo, que se me reconoció la discapacidad, ¿vale? Que se me reconoció todo, mi familia sentía como un alivio de, bueno, ya sabemos lo que le ha pasado a nuestro hijo, ¿no? Realmente yo esa noche lloré muchísimo, porque para mi vivencia, lo que yo viví en ese momento fue que todos los miedos que tenía de ser diferente, de no encajar en un grupo, de ser diferente a esta sociedad, eran reales. Ahora, a partir de ahora eres diferente. No encajo. Yo lo asumí así. Por eso digo antes del rol de la palabra enfermo, el rol pasivo, que yo cogí ese rol, ese estigma social que veía día a día, se vive en la sociedad, porque realmente se desconoce. Hoy en día, lo digo, no tengo ningún problema para decirlo, porque realmente es una vivencia que estoy viviendo y la trabajo, forma parte de la persona. Pero esa vivencia, en eso, al final, acogí yo ese autoestigma. Yo no creía ya en mí. Ya los diagnósticos, que tengo 5 diagnósticos que me han puesto a lo largo de mi vida, ¿vale? Fueron lo que me definían, pero no, lo que me define una persona es lo que tú eres. En cambio, soy yo Emilio, puede ser Elena, puede ser María, puede ser Juan. Eso es lo que define totalmente a la persona. Y creo que muchas veces, si trabajamos emocionalmente, que yo creo que muchas veces se nos prohíben muchas cosas, que no, según la educación, la sociedad, el barrio donde vivimos, tiene que ver muchas cosas, que muchas veces nos centramos en la patología, digamos, y en la persona, pero céntrate en dónde vive, cómo se ha criado, con quién se ha criado y lo que ha tenido que vivir esa persona, para a lo mejor ver las cosas como las ve o vivir las cosas como las siente. Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer mutuo entre todos y todas, los que formamos parte de este mundo, de esta sociedad. Y en tu caso, Emilio, ¿qué fue lo que te ayudó a salir de casa? Bueno, pues no a convertirte en la persona que eres, porque cuando estuviste también 10 años en tu casa, eres la misma persona, ¿no? Pero es lo que te hizo el clic o lo que te animó, lo que te impulsó a salir de casa, a poder tener una vida más normalizada, ¿no? Y ayudar como lo estás haciendo ahora. O sea, ese cambio tan esperanzador, ¿no? y tan importante. Pues realmente, sobre todo con el tiempo, pues conocí la asociación AFENES, ¿no? En el cual pude topar con una persona, ¿vale? Que voy a hacer mención de ella, que es David, ¿vale? Una persona que cree muchísimo en la experiencia en primera persona, una persona que trabaja de tú a tú. Y al final que encontré una persona que me hablaba de igual, una persona que me escuchaba, una persona que no me juzgaba, una persona que hizo crecer en mí la confianza, hizo creer en mí la autoestima, hizo creer en mi habilidad social, en que podía cambiar muchos aspectos, en que a raíz quedaba igual. Yo me acuerdo que llegué y digo, ¿cómo te llamas? No me interesa cómo... Realmente eso fue un cambio a lo que yo tenía aprendido anteriormente durante esos 10 años. Yo realmente tengo, gracias a Dios, y no tomo medicación. Al final ha sido un trabajo muy largo, ¿vale? Que, bueno, pueden hacer algunas personas, otros no, pero siempre es lo que digo, ¿no? Al final, lo mínimo, por favor, para que la persona pueda ir trabajándose también emocionalmente, que yo creo que es fundamental. Es lo que hicieron conmigo la asociación, dotarme de confianza. Yo llegué allí una vez, muchas veces que hablamos de procesos, ¿no? Y me sentí acompañado. Sentí con una persona que podía hablar con ella. Sentí una persona que da igual que a lo mejor fuera por la tarde y me atendía. Que fuera por la noche, muchas veces cuando podía tener una crisis, podía tener y me escuchaba y estaba ahí, bueno, y me daba ese apoyo, no sentía ese acompañamiento de una persona que al final fue abriéndose y me presentó a muchísimos chicos y chicas que estaban pasando por una vivencia parecida a la mía. Da igual el diagnóstico que tuviéramos, ¿eh? Realmente es una persona que está viviendo un proceso y da igual el diagnóstico, sino que al final es ver en ti y potenciar lo que puedes dar y lo que te puedes dar a ti. Y muchas veces es lo que hace falta, creer en uno mismo y en una misma, porque creo que muchas veces con esa autoestima
que puede causar, digamos, la enfermedad, los diagnósticos, lo que quiera, esa autoestima que puede crear ese estigma, muchas veces perdemos la confianza en todo. Y ya, por desgracia, muchos chicos que han asumido, chicos y chicas que han asumido ese rol de cronificación, que ya no pueden, que parece que solo pueden con esto, pero realmente estamos trabajando constantemente en eso. Repito y otra vez. ¿Y no pensáis que, ahora que has hecho mención a la autoestima, que la tendencia que hay en la sociedad, sobre todo en la gente más joven, que es más vulnerable, toda la información que ven a través de las redes sociales les puede estar haciendo muchísimo daño, ¿no? Que es todo una proyección de perfección en todo, ¿no? En el cuerpo, en lo que como, en la decoración de mi casa, todo es una vida perfecta, que eso no es real, ¿no? No es real. Incluso ahora hay una red social, que no sé si la conocéis, que se llama Be Real, que lo que está intentando promover es todo lo contrario, ¿no? Te hace como un aviso para que te hagas la foto en el momento que te dice la aplicación, y te puede pillar en una cena maravillosa o en tu casa limpiando con el moño puesto. Entonces, está intentando contrarrestar eso, que es imposible, porque eso no se puede contrarrestar con una red social. Pero vuelvo al meollo. ¿Creéis que las redes sociales pueden estar haciendo daño a la autoestima de nuestros chavales? Sí, yo creo que hace mucho daño, tanto, la verdad es que porque al final estamos hablando de un perfeccionismo constante y de estar en todos los sitios y estar bien, o mostrar que tienes que estar bien, o mostrar, hay gente obsesionada, que a mí, chicos y chicas, que por un like en Instagram, porque cuántos seguidores tengo, yo no sigo a nadie, pero mira cuánto me sigue a mí. Al final, digamos que a lo mejor esa esencia de no darte amor a ti mismo, buscarlo desde fuera, porque al final te sientes solo, sola, y además muchas veces hay mucha recreación, digamos, hacia el dolor, hacia lo que uno está pasando mal, y se recrea mucho solamente por eso. Al final es como recrearte en eso, y eso realmente está pasando hoy en día, por desgracia, ¿no? Es verdad que hace falta dar otra visión, no es donde estés, es lo que eres, y eres perfecto tal y como eres. Pero eso no se escucha hoy en día. Hoy en día tienes que seguir unos patrones, tienes que seguir, digamos, unos estándares sociales, estándares ante todo. Tienes que aprobar unas notas desde pequeño, después tienes que seguir el cuerpo perfecto, la forma perfecta, la figura perfecta. Pues no, uno es perfecto tal y como es. Realmente eso cuesta, porque al final es la pertenencia a un grupo. Si no soy como el otro, soy diferente, imagino y pienso de otra manera, al final uno siempre está en ese cuestionamiento interno, nunca se expone, nunca dice lo que siente realmente, pues por miedo a ser juzgado, por miedo a ser cuestionado, por mero miedo que hay a que no te llamen unos amigos o una amiga, que realmente al final uno, cuando ya se siente ahí, acoge, digamos, esa mascarilla que se pone de peleón o peleona, dicen, pues mira, no quiero pasar nada, y pone eso, pero al final es que eres altamente sensible a esos comentarios y duelen mucho. Muchas veces mostramos lo vulnerable, lo mal que estoy, porque al final es recreamiento de ese dolor, y eso yo creo que socialmente deberíamos todos tomar mucha conciencia en ello y transmitir a las personas que eres perfecto tal y como eres, y quiérete, ámate, porque la vida tiene oportunidades y no has perdido un tren, sino tienes otra oportunidad siempre. Yo con 33 años, cuando acudí a FENE, 30 años, 32 creo que fue por ahí, realmente yo creí que mi vida ha pasado, pero no, empecé a vivir de nuevo, a tener esa esperanza, a creer en mí. Con 27, 28, 21 años mi vida estaba acabada. Mi vida era tomar una medicación, estar en casa y tener miedo a salir, por qué dirán, por el miedo, por tener un miedo social, por no poder estar en la calle porque me sentía diferente, me sentía mal, no encajaba, no pertenecía a esta sociedad, porque creía que esa sociedad no me entendía. Pero bueno, creo que poco a poco, a raíz es un trabajo propio que tenemos que hacer cada persona, pero es muy importante sentirse acompañada. Sentir una persona, sea quien sea, si puede ser un especialista muchísimo mejor, que vea esa parte tuya, que vea esa parte de que puedes y confío en ti. Porque realmente hay algo que es muy importante, que una persona, cuando es psiquiatra, cuando es psicólogo, la profesión que tenga, para creer a la persona que estás viendo, tienes que creer que la recuperación es posible. Si un profesional no cree que la recuperación es posible, es muy difícil que la persona que estés acompañando en ese proceso
se recupere. Y eso es muy importante y yo creo que ese mensaje tenemos que trasladarlo siempre. Emilio es que lo ha centrado perfectamente todo, perfectamente, ¿no? La enfermedad es algo consustancial a la vida, ¿no? A la vida y a la vida humana, ¿no? Los seres humanos hemos estado enfermos siempre, desde que íbamos vestidos con pieles, habitábamos en cuevas, siempre hemos estado enfermos y siempre han aparecido figuras, el chamán, el brujo, el médico y tal, que han intentado paliar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente todas las enfermedades, incluyendo las enfermedades mentales, pues tienen que ver con lo que somos nosotros, que somos seres sociales, somos seres que nos comunicamos, que utilizamos lenguaje. Y entonces Emilio lo ha centrado muy bien cuando ha hablado de que una de las claves de su proceso de recuperación fue el acompañamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? En este momento, por ejemplo, las redes sociales se caracterizan por la incomunicación. O sea, es una comunicación aparente, en la cual tú has mostrado muy bien, Rebeca, el hecho de que uno muestra pues, la imagen de sí mismo cuando está maquillada, las chicas o los chicos pues, cuando están en el gimnasio, cuando tal y que cual. Eso no existe, el ser humano es mucho más. O sea, hay situaciones de euforia en la cual estás muy bien y situaciones de tristeza. Eso no se puede mostrar, ¿no? O de derrota. Todos estamos derrotados periódicamente. Eso no se puede mostrar, no se puede mostrar en las redes. Con lo cual hay una incomunicación total. El sistema sanitario, en este caso los médicos, yo soy médico y estamos en el colegio de médicos, debemos proveer algo muy importante, que es el acompañamiento. Y no nos dejan. Mis compañeros de atención primaria están en huelga porque es que tienen que ver una cantidad de pacientes brutales, no pueden acompañar a sus pacientes. O sea, el tema está en que lo que Emilio reclama y los pacientes reclaman, y además lo hacen con toda justicia, es algo que el sistema sanitario, que está desbordado, no puede dar. No puede dar. Entonces, claro, pues cuando un médico de cabecera, que está absolutamente agobiado, que tiene un montón de pacientes, muchos de ellos serios, realmente, y no tiene tiempo, y están luchando para eso ahora, en estos momentos, y el colegio los está defendiendo. Bueno, pues cuando están haciendo eso y tal, acaban mandándolo a un psiquiatra, que el psiquiatra lo ve a los 6 meses. Carmen Sibajas, que está aquí, que es una mujer muy consciente y que ha trabajado mucho en esto y tal, le estaba relatando hace un momento el caso de una muchacha que había hecho un intento de suicidio y tal, y que fue dada de alta. ¿Por qué? Porque el sistema no es capaz de poder asumir eso. Está totalmente desbordado. Y los profesionales, en este caso los médicos, lo estamos totalmente. ¿Qué pasa? Que una de las consecuencias es lo que a Emilio le pasó, es la sobremedicación. Llegó a recibir un montón de pastillas, que no quiero decir en absoluto con eso, que a lo mejor no te hubieran hecho falta en un momento puntual, por supuesto. Pero hay más cosas que son los que favorecen. Y el sistema no lo puede dar eso. No lo puede dar. Los médicos no lo pueden dar en estos momentos, porque tienen unas agendas todos sobrecargados, pero no solamente la psiquiatría. Pides una cita para un neurólogo y te la dan a los 6 meses, porque es que no hay forma. Con lo cual es un problema muy serio, muy serio. No solamente en el mundo psiquiátrico, en el mundo no psiquiátrico también. Claro, y además en el mundo psiquiátrico nos hemos encontrado ahora lo que tú hablabas cuando empezó el confinamiento. Que me acuerdo que hablando contigo decías, es que en una situación así, las personas, como que en una situación de tensión, tú aguantas el tirón, aguantas encerrado en tu casa o aguantas trabajando cuando está todo el mundo encerrado en tu casa con miedo, aguantas. El problema viene después, es como un tsunami para la salud mental. Con lo cual, esos problemas psiquiátricos que ya existían de antes de 2020, ahora en 2023, además se han sumado todas las patologías que están saliendo a relucir a raíz de los meses de confinamiento, de la pandemia, de los miedos. Con lo cual la presión asistencial es mayor todavía y los medios muy escasos, ¿no? Porque faltan psicólogos y falta psiquiatras en la sanidad pública, pero incluso hablas con psicólogos de la sanidad privada o psicólogos privados y dicen, es que no paran de llamarme, o sea, es que tengo la agenda llena. Eso es para personas con recursos, pero deberíamos todos poder acceder a una sanidad pública, todos los que lo necesitemos, ¿no? Entonces el problema es más grave aún, ¿no? O sea, es más serio ahora. Sí, sí. Tras el COVID, ¿no? Bueno, tras el COVID y tras cualquier trauma, claro, que decir que la sociedad humana tiene traumas periódicos. Cuando aparece algún trauma individual o colectivo, todo se acaba reactivando.
sin ningún género de dudas. Y bueno, el COVID es un elemento más, pero es que puede aparecer otra pandemia, puede aparecer un atentado terrorista, puede aparecer tal, y eso dispara nuevamente todas las conversaciones. Hablábamos antes de las redes sociales, pero a mí sí me gustaría hacer una puntualización porque tampoco era mi intención demonizarlas, ni mucho menos. O sea, esto lo vamos a subir en el canal de YouTube. O sea, qué buenas son las redes sociales para divulgar ciencia, ¿no? Por ejemplo, y para muchas otras cosas. Sino el intentar fomentar, que ya las hay, lo que pasa que siguen siendo minoritarias, pero sí es verdad que yo veo que hay pacientes de todo tipo, de salud mental y de otro tipo de patología, que hablan de su patología, hablan de su proceso, lo hablan, lo verbalizan, dan consejos. Entonces me parece muy positivo, pero es verdad que son una minoría frente a toda esa cantidad de cuentas que hay de toda una vida de perfección. Y muchísimas influencers también se han visto, al final, en la necesidad de hablar de su salud mental, y muchas de ellas no tienen reparos, ¿no? Ya de hablar de que van a terapia, de que necesitan un tiempo de desconexión y piden a sus seguidores, oye, me tenéis que entender que voy una semana de vacaciones, no voy a hablar porque no puedo, ¿no? Entonces, ahora retomo con lo que quería hablar de los jóvenes otra vez, ¿no? De lo que hablaba también antes Carmen Sibaja, de gente joven que con problemas de intentos de suicidio, de autolesiones, de trastornos de conducta alimenticia, que ya es una labor no solo médica, ¿no? Hablabas tú también del acompañamiento, familias, colegios, sanidad, o sea, tiene que haber ahí asociaciones, tiene que involucrarse toda la sociedad, porque nuestros jóvenes lo están pasando mal, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes lo están pasando mal, ¿no, Emilio? Lo están pasando muy mal, la verdad que lo pasan muy, muy mal. Aquí es la importancia que muchas veces el movimiento asociativo, asociaciones como AFENES, como la que tengo la oportunidad de vivir, va a ser una confianza de poder trabajar en ella. Ese acompañamiento, porque por ejemplo ha dicho antes, si no tengo un psiquiatra, un especialista dentro de 6 meses, ¿qué hago de mientras? ¿Qué hago? O sea, ¿a dónde acudo? El movimiento asociativo es fundamental. A raíz de montones de cosas que se hacen a raíz de la asociación. Al final, en temas deportivos, que está claramente que el deporte es una herramienta recuperadora que a mí me ha dado todo mucho, la verdad, me dio muchísima confianza. El tema de habilidad social, el tema de los grupos de ayuda mutua entre iguales, entre personas que tienen esa experiencia propia. Realmente hace falta ese acompañamiento. Ese acompañamiento creo que tiene que ser de todos y todas las personas que lo estamos viviendo. Realmente ese acompañamiento, ¿quién lo hace? Al final tiene que ser consciente la sociedad de que lo necesitamos muchísimo, de que la persona no se puede quedar sola, de que la persona necesita tener un sitio en el cual pueda expresarse, en el cual pueda generar y tener esa confianza para poder ser ella misma. Y creo que ahí hay que poner mucho énfasis en eso del movimiento asociativo, y sobre todo creo que es algo que nos incumbe a todos. El barrio, en la ciudad donde vivas, en la comunidad, porque realmente ese acompañamiento muchas veces uno, cuando he dicho antes que se excluye, sentirte acogido por la comunidad donde estás viviendo. Y es fundamental en este día a día hacerlo. Yo, por ejemplo, es que me ha dado un poquito de emoción a recordar lo del barrio. Cuando yo sentí que yo en mi barrio he sido el loco, el depresivo, por desgracia también se me ha puesto la etiqueta de agresivo, por no saber gestionar ciertas, ¿vale? Y hoy en día es la persona que ayuda, ¿vale? Pero fíjate todas las etapas que he tenido que vivir y todas las cosas que, por ejemplo, mi familia ha escuchado de mí y muchas veces que uno ha vivido. A raíz de he tenido un aprendizaje. He tenido un aprendizaje que la experiencia de vida me ha dado la oportunidad de estar donde yo estoy. Y sobre todo que hace mucha énfasis en los jóvenes, porque es que los jóvenes están muy perdidos. Al final, otra tengo que poner el perfeccionismo, la autoexigencia constante, la exigencia, el tengo que lograr, tengo que hacer, el no tener tiempo para uno mismo, está mal llorar, mis padres están trabajando, están desbordados porque está todo, ¿a quién acudo? Cuando tenemos la oportunidad de poder ir a los institutos, poder ir a la universidad, hablar con
con los profesionales, en el instituto con los chicos y las chicas, con los estudiantes. Sobre todo lo que intentamos transmitir desde la primera persona es transmitir ese que al final no te centres tanto, digamos, en esa patología, en eso, sino expresa, di lo que sientes, no vas a ser juzgado, no pasa nada por sentir eso. No tienes que sentirte mal por vivir esa experiencia que estás viviendo ahora mismo, sino a raíz de ahí, a ver qué podemos ofrecerte, cómo podemos ayudarte, cómo podemos acompañarte. Y si te tropiezas no pasa nada. Que sepa que aquí te tenemos una mano y podemos otra vez levantarte y seguir este camino juntos. Pero, por desgracia, está basado en muchas veces... Hablo de mi experiencia, ¿vale? No quiero tampoco, digamos, decir lo que es general, ¿vale? De experiencia de tu responsabilidad es, tú tienes que, vale, pero ¿cómo? Si no puedo, ¿no? Si no puedo, si no soy capaz de gestionar un dolor, una memoria de dolor que me viene por una vivencia y a lo mejor la estoy viviendo en ese momento. Yo he tenido un caso, yo tuve una experiencia que, bueno, yo tengo muchísimos tatuajes en el cuerpo, ¿vale? En el cual fui a ver a mi doctora, que realmente pues me sentí juzgado porque realmente, bueno, tú no estás tan mal porque realmente te estás tatuando. Yo estaba llorando, mira, yo lo que te estoy diciendo ahora mismo es que lo que yo quería decirle, mira, estoy tan mal que tengo un dolor emocional tan profundo, tan interno, que no sé cómo expresarlo, que prefiero hacerme daño para sustituirlo. Y eso, por desgracia, lo hacen muchísimos jóvenes. En el tema de la autolesión, en el tema de cualquier, por favor, de otra medida autolesiva, se hace porque al final sustituyes, porque ese dolor que estás teniendo, que no está trabajado, que se necesita trabajar, que a lo mejor el mero hecho de decirlo y hablarlo es cuestionable, uno prefiere hacerse daño. Y sobre todo esa parte de culpabilidad, constante culpabilidad, que hay que dejar de trabajar en la culpa y trabajar un poquito más en el amor y la conciencia. Hay que dejar de señalar y hay que acompañar y comprender la vivencia que estaba hablando de la persona que tiene enfrente. Que muchas veces no sabe, por ejemplo, otra vivencia que he tenido yo, de llegar con un ataque de pánico y tener que parar el coche y tomarme que tomar en ese momento me hacía falta ese ansiolítico que lo necesitaba porque tenía un ataque de pánico y llamar al médico y decir, mira, voy a llegar tarde porque estoy en mitad de la autovía parado y estoy en pánico. Y la respuesta que recibí fue decir, pues si llegas y no te puedo atender, lo siento, no tengo por qué atenderte, por favor. Eso no creo que sea un mensaje, eso no se puede decir. Es una persona que te habla desesperada, una persona que lo único que necesita, bueno, no pasa nada, cuando llegue aquí estoy, o 5 minutos de tu tiempo, no pasa nada. ¿A dónde acude una persona después de las 3 de la tarde? ¿A dónde acude una persona los fines de semana? Que gracias a Dios estamos moviendo cada vez cosas más. Tenemos la suerte hoy en día también de hacer, porque he estado ingresado varias veces, de hacer salidas terapéuticas con los chicos que están ingresados en la unidad de agudo, chicos y chicas que sus familias no pueden ir a visitar por algún motivo o por otro, por el que sea, pero ese periodo de que tú te sientes aislado, que estás sobremedicado, me ha costado mucho el poder acceder ahí. Gracias a Dios estamos accediendo, se está normalizando, pero a las primeras veces los chicos salían y las chicas salían pues como cuando uno vive ahí, ese pijama. Si encima que tú te sientes fuera de un grupo y sales diferente, ¿cómo normalizas eso? ¿Cómo vives esa experiencia? ¿Cómo lo ves? Al final, poco a poco, realmente es algo muy bonito, un trabajo bonito, se agradece mucho. Muchos chicos que salen de ahí ya tienen un sitio de referencia donde acudir, donde puedo ir y donde creo que voy a ser escuchado y escuchada. Claro, al hilo de lo que tú comentabas, Emilio, de esa falta de empatía que te has podido encontrar alguna vez con los profesionales, sí. Yo creo que tiene mucho que ver en lo que comentaba también José Miguel, ¿no? Esa presión, ese no me da tiempo a ver pacientes, ¿no? Todo eso no ayuda, ¿no? No ayuda para esta necesidad de acompañamiento, ¿no? Esa es la segunda parte. Te voy a hacer una radiografía, que es una cosa muy mecánica, ¿no? De pim. ¿no? Aquí tampoco nos quiero lanzar una piedra ni nada contra los médicos, ¿no? Entonces quiero que al final trabajemos un poquito más en red, en conciencia, con todos los demás que se escuchamos, que yo entiendo que estaremos sobrecargados, pero que se pueda trabajar de otra manera. Y creo que si nos escucháramos los unos a los otros, podríamos hacer un trabajo más efectivo. Sí, efectivamente, este es el tema, ¿no?
El tema está en que esa aparente falta de empatía por parte de algunos profesionales, de algunos médicos, muchas veces es consecuencia de las condiciones en las que están trabajando. Yo que he sido psiquiatra de a pie muchísimo tiempo y yo he dirigido una unidad de hospitalización, he sido coordinador de una unidad de hospitalización durante mucho tiempo, yo conozco lo que está pasando ahí, ¿no? Hace tiempo de este asunto. Es muy importante lo que ha dicho Emilio y lo voy a relacionar con otros aspectos sociales, ¿no? La importancia del movimiento asociativo, ¿no? Al cual él pertenece, es un militante activo, y yo creo que eso puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar muchas cosas, por ejemplo, estableciendo influencias políticas, ¿no? Porque los políticos de cualquier signo se mueven a un plazo muy corto, y entonces ellos no se mueven en base a las cifras reales, sino se mueven a golpes de titular, y ahí entráis también vosotros, y los periodistas, ¿no? Y el rol que el periodismo puede tener, por ejemplo, pues mediante un podcast de estas características, en el cual se da una voz pues, profesional, una voz a partir de la experiencia propia, y un periodismo serio, pero hay un periodismo amarillo también. O sea, yo he visto titulares en televisión, yo no he visto un titular nunca que diga un diabético mata a su padre, pero sí que he visto un titular que dice un enfermo mental mata a su padre. Cuando te vas a los datos objetivos, te das cuenta que el tema de la violencia de la enfermedad mental es un mito. Hay violencias puntuales en situaciones de crisis, pero en general ellos suelen ser víctimas de la violencia social. No son los agentes. En cambio, determinado tipo de periodismo aprovecha eso inmediatamente. Por ejemplo, un tema que tú has sacado, el del suicidio, es muy importante. O sea, en la prevención del suicidio las noticias son importantísimas. Son importantes. Hay un efecto tradicional que se llama el efecto Werther, que Werther es una obra que escribió Goethe, que era un escritor romántico, de alguien que se suicidaba por amor, ¿no? Y que lo recordaba que se tiraba y tal. Entonces, eso provocó un efecto contagio puntual. Un efecto contagio en gente, porque era en la época del romanticismo, y entonces pues aparecieron varios suicidios y también se han dado periódicamente. Por ejemplo, yo recuerdo que mi madre me comentaba cuando murió Rodolfo Valentino, pues hubieron muertes y tal, porque es una cosa. El suicidio, informar sobre el suicidio, no es malo, es bueno, no hay que ocultarlo. Lo que no hay que hacer es amarillismo con ese tema. Hay que saber cómo contarlo. Este es el tema. Y esa es vuestra responsabilidad. Y estoy haciendo un llamamiento a los políticos, que probablemente no cambien, porque ellos tienen que someterse a un proceso electoral y tienen que ir y tal, y estoy haciendo un llamamiento a los periodistas. Sois muy importantes en este punto. De hecho, tú sabes, José. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. Claro, tío. Que, es así. y ya tenemos que terminar, porque se nos ha echado el tiempo encima, se me ha pasado volando, pero es verdad que tenemos pensado hacer también desde el Colegio de Médicos, Asociación de la Prensa de Málaga y Hospital Regional, queremos hacer una mesa redonda para hablarle a los compañeros, a los periodistas, que se pueden publicar noticias sobre suicidios, solo que hay que contarlas bien. Sí. Hay que contarlas de otra forma. Antes se ha estado mucho tiempo en los que los suicidios no eran noticias, no se hablaba de eso. Entonces ahora se está hablando bien, pero hay que darle una vuelta de tuerca a eso. Y hay un plan contra el suicidio, hay un teléfono, pero eso hay que insistir mucho porque los casos de suicidio están aumentando, y en mujeres que no existían, están aumentando, y en jóvenes, que es la primera causa de muerte externa, y tal, que está superando a los accidentes de tráfico. Sí, eso hay que hacerlo pronto. Algo está pasando en nuestra sociedad cuando la tasa de suicidios se está disparando. Algo tenemos que trabajarnos nosotros socialmente y darnos cuenta de qué es lo que está pasando y que somos parte de eso. Es un problema de todos, ¿no? De todos, de todos. Que la tasa de suicidio esté subiendo. Está subiendo año tras año. Es una responsabilidad de todos nosotros. Sí, sí. Sobre todo, como te dije al principio, en el tema del periodismo, cómo contar las cosas, por eso te dije antes la importancia de las palabras. Puedo contar algo, pero ¿cómo lo cuento? ¿Qué palabras utilizo para no muchas veces, como ha dicho él, un esquizofrénico ha podido matar a una persona? Eso no es una noticia, al final lo que estás es estigmatizando, claro. Y destrozando el trabajo que las asociaciones, y los psiquiatras también, y los pacientes llevamos mucho tiempo haciendo, con una sola noticia, lo machacan todo. Sí. Bueno, terminamos ya este podcast de Higiella, este capítulo 1 del podcast de Higiella del Colegio de Médicos de Málaga. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Gracias también a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube, a todas las personas que nos escuchan a través de la
de las plataformas de podcast. Y bueno, el mes que viene más. Gracias. Gracias por escuchar Higiea. Estamos en todas las plataformas de podcast y también puedes vernos en el canal de YouTube del Colegio de Médicos de Málaga.